detrás de eso hay algo del corazón que tiene que ver con orgullo, que tiene que ver con avaricia. Ahora no es solamente separarnos porque sí, ya no pudimos. Y a veces se vuelve un ciclo. Causas de crisis más grandes que atiendo en consejería, el divorcio de mis papás, la separación que tienen. Hasta cierto punto hay una normalidad, o sea, claro. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento el tema del enamoramiento se nos baja, ya no sentimos lo mismo, ¿verdad? Pero... Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más, un jueves más o el día que lo estés escuchando a un episodio del podcast Desde la Raíz, donde nos gusta abordar los temas y las vivencias de nuestra fe y de nuestra vida en distintas áreas, desde distintos aspectos y perspectivas que podamos tener, pero siempre de una manera honesta y yéndonos hasta el fondo, pensando, meditando, profundizando, porque creo que así es como Dios nos manda a vivir nuestra fe y a hacerlo en comunidad, como siempre lo hacemos en Raíz. Muy contento siempre por toda la respuesta que ha habido en los episodios que hemos estado compartiendo, los comentarios que llegan, lo que Dios está haciendo a través de cada vivencia y de cada tema que estamos compartiendo por acá. Y bueno, hoy como pueden ver es un tema súper interesante, es un tema que a nivel pastoral atendemos muchísimo acá en la Igle, así que hace rato teníamos ganas de poder abrir el espacio para dialogarlo, para conversar de las tensiones que puede haber en este tema desde todos los puntos de vista y entendiendo que acá en Raíz, aunque sabemos que esto lo escucha mucha gente que no necesariamente está en Raíz, pero en Raíz recibimos muchos matrimonios, parejas que están atravesando o que han atravesado etapas de divorcio, así que creemos que es bueno conversarlo. Algo que nos gusta recordar siempre es que nuestro logo acá en el centro son unas comillas, porque nos gusta hacer conversación, dialoguemos, conversemos, veamos la realidad de nuestra fe en todos los temas y en el tema del divorcio no es la excepción. Pero hoy este tema no estoy acá solo, hoy decidí traerme una persona que tiene muchísima experiencia atendiendo parejas que han enfrentado situaciones como estas, pero no solo por su experiencia en el compartir, sino esa cercanía de corazón que estoy seguro que he tenido con muchos de ustedes seguramente que están viendo este episodio, en esa y en muchas otras áreas, y además de eso es experto también profesional, licenciado en psicología. Está conmigo nada más y nada menos que el pastor Marco Ortiz. Eso. Así que, Marquix, bienvenido al podcast Desde la Raíz. Muchísimas gracias, muy feliz de estar acá. De veras que es un temazo que tenemos que tratar de veras con muchísimo cuidado, claro, con muchísima responsabilidad y siempre desde la perspectiva del amor, ¿verdad? Quiero contarles que no me pierdo ninguno de los podcasts, son demasiado buenos, en serio, demasiado buenos. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Que lo bonito es hablarlo desde un punto de vista honesto, ¿verdad? Aquí no venimos a hablar reglas o venimos a hacer sentir a nadie mal ni nada por el estilo, sino que queremos de veras tratar este tema, ¿verdad? Sabiendo de que muchas personas, como decías Isaac, que pueden estar escuchando, pueden estar en este momento atravesando un momento, ¿verdad? Un proceso de divorcio, o que ya lo atravesaron, o que tal vez en algún momento no se han dado cuenta, pero lo podrían llegar a atravesar. Sí, están a punto tal vez de tomar una decisión. Correcto, ahí, tal vez. Sí, súper chiva. Gracias más bien por acompañarnos. Y ahorita, Marquix, antes de entrar en el tema, te graduaste hace poco, licenciatura en psicología. Sí, para los que no saben, ¿cómo estuvo ese proceso? Vos habías empezado hace tiempo, ¿cierto? Sí. Quedó por ahí y retomaste. Sí, había empezado hace como 8 años. Tuve que posponerlo, pero inicié hace unos 3 años más o menos y empecé llevando ahí de 2 en 2 materias, a veces llevaba 2, a veces 3, hasta que llegó el momento y ya definitivamente ya logramos graduarnos, gracias a Dios. Qué bueno, súper chido. Felicidades. Muchas gracias. Con este tema del divorcio, Marquix, creo que hay una crisis a nivel mundial y más específicamente en nuestro país atendemos muchísimo este tema, ¿verdad? Es creo que una constante, no sabría dar un porcentaje, pero yo semanalmente hablo con personas que están en medio de decisiones como estas, ¿verdad? Y una de las constantes que he encontrado, no sé si ha sido tu experiencia, es como la postura de el divorcio como un escape, ¿verdad? Como una salida fácil, ¿verdad?
Entonces está este extremo, o por el otro lado, no importa lo que pase, no me divorcio porque no es la voluntad de Dios, porque la Biblia me enseña que no, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta que están los dos extremos y nos cuesta como llegar a una armonización, a un balance saludable, y creo que es precisamente lo que queremos conversar hoy. No sé cómo te tocaba a vos vivirlo, ¿verdad? Esa crisis de divorcios constantes. Es increíble la cantidad de gente que llega a consejería, ¿verdad? Preguntando y hasta sondeando y midiéndolo a uno, ¿verdad? A ver qué le va a decir, ¿verdad? A ver qué tiene que decirme. ¿Es correcto divorciarme? ¿No es correcto? Y yo creo que lo bonito de todo esto es que cada caso es muy particular. Yo estaba revisando unos datos, Isaac, y bueno, en Costa Rica el año pasado existieron 13,200 divorcios. Wow. Eso quiere decir que son 36 divorcios por día, más o menos, que suceden, ¿verdad? Wow. Y qué bueno saber que cada uno es particular. Sí. No todos son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, pues hay que conocer, saber qué es lo que está viviendo cada persona, cada pareja y el por qué, ¿verdad? Quieren divorciarse. Es una decisión que se las trae. Sí. Y es que abarca, siento yo, tantos aspectos, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de nuestra fe, la culpabilidad que puede generar, cómo puede venir a afectar nuestra relación con Dios, pero siempre las diferentes situaciones que tiene cada pareja, como decías, cada pareja lo vive de formas diferentes. Pueden haber temas económicos de por medio, temas sexuales de por medio, temas de autoestima, de identidad, temas de familia. Son tantos aspectos que lo que decías es súper sabio, es que cada caso es individual y como cristianos a veces nos gusta, no, lo blanco, lo negro. Dígame si sí o si no, ¿verdad? Y es como, no es tan sencillo. El abordaje, entendiéndolo desde nuestra fe, no es tan fácil como decir sí o no y punto, ¿verdad? Tiene sus aristas. Correcto. Y bueno, tengo que empezar diciéndoles, ¿verdad? Yo soy una persona que en este momento está casada con una persona que fue divorciada, ¿verdad? Y es bueno saber y conocer, ¿verdad?, que Dios precisamente ve los bemoles, ¿verdad? Como decías vos, no hay ni blanco ni negro, sino que ve cada caso de manera particular. Sí. Hay como frases que hablábamos, Marquix, respecto a los momentos donde se acercan a consejería, ¿verdad? Ahorita cuando hablábamos. Y las frases, los motivos que las parejas a veces traen como para divorciarse y como para ver, como decís vos, ¿qué responde uno? ¿O qué le aconseja a uno? Entonces, hay como situaciones muy particulares que son repetitivas, ¿verdad? Y que conversábamos al respecto. Sí, yo no sé si a vos te ha pasado, ¿verdad? Pero la que siempre las personas llegan diciendo es, ya no estoy enamorado. Ya no estoy enamorada, ¿verdad? Y entonces se utiliza ese sentir, ¿verdad? Ya no me siento enamorado, ya no me siento enamorada, como una alarma, ¿verdad? Yo lo que he percibido es como que la gente se asusta mucho con este tema, ¿verdad? De no sentir, ya no siento lo mismo, ¿verdad? Y una de las cosas que hacemos en consejería es aterrizarlos y decirles, bueno, hasta cierto punto hay una normalidad, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento el tema del enamoramiento se nos baja, ya no sentimos lo mismo, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser una causa de divorcio, es algo que se puede nuevamente volver a encender, ¿verdad? Que es esta parte normal y natural del matrimonio, que ese enamoramiento tenga sus altos, sus bajos, el sentir, ¿verdad? No es la constante en un matrimonio a largo plazo, ¿verdad? No siempre sentimos, y ahí viene el compromiso del amor, del pacto matrimonial, que es cuando siento y cuando no siento, ¿verdad? Correcto. Hay momentos donde vamos a sentir, hay momentos donde vamos a sentir que amamos a nuestra pareja, pero hay momentos donde sentimos completamente todo lo contrario. Imagínate, ¿verdad? Si nosotros nos divorciáramos y nos casáramos cada vez que sentimos, ¿verdad? Yo me divorcio cada vez que no me siento enamorado y me vuelvo a casar cada vez que me siento enamorado. Entonces sería como un sub y baja, ¿verdad? Sí. Otra de las frases que escucho mucho también es, me casé con la persona equivocada, no hay química entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que existe como ese pensar que bueno, ok, llegamos, nos conocemos,
pero no sentimos esa química, no somos compatibles ni en lo sexual ni en lo emocional, ¿verdad? Y se nos olvida que eso es algo que se construye día a día, ¿verdad? Claro. Que la compatibilidad es algo que día con día, a los meses, a los años se empieza a construir, pero no quiere decir, ¿verdad?, que sea una causa de divorcio tampoco. Sí, al final de cuentas la construcción matrimonial va desde todos los puntos de vista, desde lo económico, el crecimiento profesional, laboral, y claro, esa química famosa de la que todo el mundo habla, se trabaja mientras, y ahí viene el punto, ¿verdad? Mientras ambos tengan la disposición de encontrarla, de corregir, de ajustar, ¿verdad? Otra de las cosas que menciona mucho es la relación se enfrió, o esta relación ya no me está haciendo feliz, ya no soy feliz, ¿verdad? Y entonces son como los motivos a nivel muy general principales que hablan, ¿verdad? Ahí cuando dicen ya no soy feliz, conecta mucho con cómo me siento, ¿verdad? Claro. O será que en dónde estoy poniendo mi felicidad, mi plenitud. ¿Es un tema del matrimonio o es un tema personal, verdad? Son muchas preguntas a navegar en medio de esa decisión. Pero ve qué vacilón, ¿verdad? Todas van enfocadas en lo que yo siento, ¿verdad? Todas van, ¿verdad? Lo que hablan es yo me siento así. Y otra de las que he escuchado también es vino otra persona y me hizo sentir y me movió el piso. ¿Verdad? Y qué delicado es eso, ¿verdad? Claro. También que hasta cierto punto hay cierta normalidad, ¿verdad? En que alguna otra persona le llegue a llamar la atención, que físicamente le atraiga, ¿verdad? O que emocionalmente de cierta manera le mueva el piso. Pero cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de eso, y aquí es donde vamos a entrar en materia, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Es un convenio? ¿Es un contrato cuando hablamos del matrimonio? ¿O es una alianza? ¿Verdad? Y yo creo que ahí radica la diferencia, ¿verdad? De que si nosotros vemos el matrimonio como un contrato, como algo que, ok, yo firmo, pero depende de las cláusulas y todo eso, ¿verdad? Ya voy predispuesto a que el día de mañana por cualquier cosita me puedo divorciar. Pero cuando yo lo veo como algo, un pacto, una alianza, algo donde Dios está involucrado, eso puede venir a cambiar todo, ¿verdad? Porque habla más de sentir, habla de una decisión de todos los días que se mantiene en el tiempo. Claro, es un compromiso de amar a la otra persona cuando siento, cuando no siento, cuando hay retos, cuando puedo llegar a sentir algo por otra persona, cuando puede haber confusión. Hace poco hablaba con una muchacha precisamente que cambió de trabajo y me pareció súper valiente lo que hizo. Empezó a sentir como una química con un compañero que precisamente era muy diferente a su esposo, que tenía ciertas características muy diferentes, entonces empezó a sentir como esa compatibilidad, esa química, esos ingredientes que tal vez no estaba sintiendo en el matrimonio, pero ella reaccionó. Fue y lo habló directamente. Vea qué valiente, no empezó a esconderlo, no quiso, no fue y lo habló y le dijo con la pareja, se lo dijo, me he estado sintiendo así, creo que no es correcto, así que voy a cambiar de trabajo. Se acoplaron, hicieron un cambio de trabajo. Entonces, qué honestidad y qué apertura, pero también qué madurez de ella y del esposo, también, ¿verdad? Hay que ver cómo lo recibe. Hay personas que me han compartido que han hecho esta decisión y no les ha ido tan bien, porque entonces ahí brincan un montón de inseguridades del otro lado, y lo pueden tomar terrible, pero qué importante saber de que es así. El hecho de que nos casamos no significa que el resto de mujeres del mundo se volvieron horribles o el resto de hombres ya no le llaman la atención. No, es la decisión que tomamos todos los días. El día que tenemos a la pareja frente a nosotros y les estamos diciendo que se hacen esa promesa, pero esa promesa tienen que cumplirla todos los días, ¿verdad? Todos los días. Es algo de todos los días. Isaac, y hay un tema súper vacilón, ¿verdad? Yo no sé si has pensado en eso, pero yo creo que nosotros, ¿verdad? En esta cultura llevamos miles de años, ¿verdad? Donde culturalmente nos han hablado generaciones tras generaciones acerca de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Pero nos los han distorsionado completamente 100%. Y lo que es el divorcio. Entonces, por ejemplo, te voy a tirar algunos datos que estuve investigando ahí que me parecieron muy vacilones. Los celtas, en Babilonia, ¿verdad? En los años 1700 antes de Cristo, por ejemplo, antes podían ambos pedir el divorcio. Sin embargo, para la mujer, si la mujer lo pedía, era algo trágico, ¿verdad? Y si a la mujer se le descubría infidelidad, podía ser castigada y hasta causa de muerte, ¿verdad? Estamos hablando año 1700 antes de Cristo. Los celtas, por ejemplo, en el caso de los celtas, podrían casarse por un tiempo determinado mediante un contrato,
pero si la persona tenía mal aliento, podía ser una causa de divorcio. Entonces, imagínate, ¿verdad? Qué buena. Cuando se casaban, la mujer era la que pedía la mano, tenía que hacer todo un ritual en una fuente. Entonces, la mujer en la cultura celta era la que pedía el matrimonio, la que pedía la mano y demás. A ellos se les atribuye el dicho de la luna de miel, ¿verdad? Entonces, vea qué increíble. Estamos hablando de miles de años. Donde inclusive hasta el día de hoy se pronuncia la frase la luna de miel, pero así como ese concepto de la luna de miel, vienen un montón de cosas arrastrándose ahí. Claro, en la tradición que hemos adquirido. Ajá, y vea que vacilón también, en la celta, en algunas épocas festivas, el hombre podía casarse, ¿verdad? No solo con una mujer. Podía, digamos, era época de fiesta, entonces había una temporada. Y ok, aquí hay avivamiento y vámonos, ¿verdad? Yo puedo casarme con varias y cuando terminaba ese momento, esa época, de todo el mundo para la casa y ya, ¿verdad? Termina, ¿verdad? Entonces, vea qué vacilón, estamos hablando de los celtas. Los aztecas podían tener una sola esposa, pero podían tener varias concubinas, eso sí, si demostraban que tenían la condición económica para mantenerlas. Si eran papudos, podían. A gato con ganas de ser gato azteca, ahí, ¿verdad? Como devolver el tiempo. Celta. Sí, en el caso de los aztecas, ¿verdad? Si usted era papudo, usted podía tener concubinas y si no, no, ¿verdad? Y en el caso de los griegos, ¿verdad? Que es una de las culturas, ¿verdad? Que más también, estar casados no era un motivo como para no frecuentar prostitutas. Entonces, en el caso de los griegos podían tener prostitutas para placer, concubinas para compañía diaria y una esposa para procrear, ¿verdad? Entonces, el tema de la fidelidad, el tema de luchar por el matrimonio no era un tema. Y en la cultura hebrea ni que se diga también, ¿verdad? Sí. Creo que lo que heredamos desde años atrás y lo que nos han enseñado socialmente viene a influenciar muchísimo, ¿verdad? Lo que nos han dicho del matrimonio, lamentablemente, es lo más común dentro de los contextos laborales o educativos, ¿verdad? Que cuando se refiere al matrimonio se refiere de forma despectiva, de forma de que ya tu vida se acabó, de forma de que, ¿verdad? Entonces se entra al matrimonio ya con estas barreras. Y hablando desde el aspecto de nuestra fe, y ahora que compartías todo eso, pues la Biblia también produce que muchas veces tengamos esas dudas y es válido, ¿verdad? Y es uno de los puntos que también queríamos abordar. La Biblia lo menciona, sí lo menciona en el Antiguo Testamento, en Malaquías 2:16, ahí lo puede apuntar, en Deuteronomio 24, del 1 al 4, ¿verdad? Hay versículos entonces que hablan del divorcio. En Malaquías, por ejemplo, dice que Jehová aborrece el divorcio. En Deuteronomio dice que se permite el divorcio solo si se encuentra un incidente en algo relacionado a la decencia sexual en el matrimonio, había posibilidad de divorciarse. En el Nuevo Testamento también se habla. En Mateo 5:31, Jesús prohíbe el divorcio excepto por causa de infidelidad. En Mateo 19:3 se vuelve a reiterar esa excepción por fornicación, ¿verdad? La palabra original es porneia y tiene como una amplitud un poquito más profunda. En Marcos 10:2 y en Lucas 6:18 se prohíbe el divorcio sin mencionar excepciones, o sea, no se puede. Y en 1 Corintios Pablo enseña a los creyentes que deben mantenerse casados, pero introduce alguna excepción que habla ahí como del abandono. Y estas posturas y estos pasajes que la Biblia nos presenta, hay maneras de vivirlos y interpretarlos. Hace poquito hablábamos de algunos temas a nivel pastoral y recordábamos la importancia de todos estos temas, verlos desde la práctica cotidiana, ¿verdad? A veces la Biblia la hacemos como teología bíblica solamente, pero cuando se estudia teología se aprende también la teología pastoral, que es agarrar y contextualizar los textos bíblicos a nuestras vivencias, a nuestra cultura. Es válido y más bien es necesario, ¿verdad? Entonces hay algunas posturas conservadoras que toman estos pasajes y dicen: es pecado divorciarse, bajo ningún motivo se divorcie, ¿verdad? Y el que lo hace no puede ser hijo de Dios, no puede tomar la Santa Cena, no puede servir, no se puede volver a casar, etc. Hay otros que es un poquito más permisiva, solo si hay infidelidad, tomando en cuenta el versículo de Mateo, o solo si hay abandono del cónyuge que es incrédulo y que no quiere practicar la fe, tomando el versículo de 1 Corintios, ¿verdad? Y se dice que solo en esos casos se puede divorciar y que el casarse otra vez es válido, ¿verdad? Y hay una postura un poquito más abierta, que es esta que hablamos de la teología pastoral, contextual, de poder traer a nuestras realidades, donde se considera, aparte de esos dos motivos, ¿verdad? La infidelidad o el abandono, temas que pueden incluir como violencia doméstica,
abuso emocional o psicológico, adicciones destructivas, negligencia extrema, manipulación espiritual, trayendo a nuestras realidades, porque historias de historias, Marco, ahí las recibimos día a día. Entonces, esa tensión está, y no sé en tu experiencia cómo vives esos temas desde las posturas sociales y también desde lo que la palabra de Dios nos enseña para poder guiar a las personas en esa decisión tan importante, ¿verdad? Claro, hemos escuchado mil historias, ¿verdad? Mi mamá me contaba que en cierto momento, ¿verdad? En algún momento no la dejaron comulgar, ¿verdad? Uh-huh. En cierta religión, porque era divorciada. ¿Cómo se daban cuenta que era divorciada, verdad? Es el tema más grande, ¿verdad? Pero no se permitía comulgar a personas que fueran divorciadas, ¿verdad? Yo creo que si nosotros vemos cada uno de estos textos así, a lo literal, ¿verdad? Podemos causar mucha confusión, ¿verdad? Claro. Pero si llegamos a ver el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es el contexto que se estaba viviendo en esa época? ¿Y por qué Jesús lo dice, verdad? Podemos entender un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, en los evangelios está esa parte donde vienen unos fariseos con todo el afán de inducir a Jesús al error, ¿verdad? Y lo quieren hacer caer, ¿verdad? En sus palabras. Ajá. Y llegan y le preguntan, Jesús, ¿pero qué? ¿Usted qué opina? ¿Verdad? Un hombre puede, divorciarse de su esposa por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? Les devuelve la pregunta y les dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué les dice Moisés, verdad? Uh-huh. Y entonces ellos le responden, Moisés dijo, ¿verdad? Que podemos nosotros dar certificado de divorcio, carta de divorcio que se utilizaba en esos tiempos para poder divorciarnos, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad? De una manera muy sabia, no se pone ahí, ¿verdad? A diferenciar o no trae los diferentes pensamientos o las líneas de rabinos que habían en ese momento, que eran dos, ¿verdad? Había una que era muy permisiva, que se le iba la mano, y había otra que era un poquito más conservadora, pero Jesús no se mete en ese asunto, ¿verdad? Y entonces la frase que dice es, pero desde el principio no fue así, sino que el plan original de Dios es que esto fuera diferente, claro, ¿verdad? Y les dice una frase que para mí es lo que da en el punto clave, ¿verdad? Moisés permitió la carta de divorcio a causa de la dureza del corazón de ustedes. Entonces, cuando vemos muchos de esos versículos, podemos entender de que también era una cláusula que Dios estaba haciendo para proteger a la mujer, claro, en esos momentos, ¿verdad? Que tenía todas las de perder. ¿Por qué? Porque si en ese momento, ¿verdad? El hombre no le daba ese certificado de divorcio, ¿verdad? La mujer quedaba como en un limbo ahí, ¿verdad? Donde, en un abandono, donde no podía ni volver a casarse, era, por decirlo así, como repudiada, la podían tratar socialmente de prostituta. Entonces, muchísimo de esto, ¿verdad? Dios apunta, un momentito. Cuando Dios creó el matrimonio no era así. ¿Será que los seres humanos lo echamos a perder por la dureza del corazón, verdad? Sí, muy rajado eso, ¿verdad? Porque no se pone como a querer hacer lo que solemos nosotros hacer, cuándo sí, cuándo no. En estos casos específicos sí, en estos tal vez, en esto no. Él apunta al corazón de una vez, claro, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tratamos siempre de hacer cuando tenemos procesos con parejas que están en situaciones de crisis, a poder abordar el corazón desde lo profundo, ¿verdad? Porque casi siempre detrás de una situación económica, por ejemplo, que está llevando a una decisión de divorcio, detrás de eso hay algo del corazón que tiene que ver con orgullo, que tiene que ver con avaricia, detrás de problemas que según la cantidad de divorcios que hay actualmente en nuestro país, dice que se divorcia la gente por problemas irreconciliables, ¿verdad? Detrás de esos problemas irreconciliables, en realidad hay orgullo, hay una carencia de aprender a reconocer errores, de humildad, hay temas de comunicación, hay temas de crianza, de heridas del pasado, de crianza de papá y mamá, de los ejemplos que tú... O sea, hay tantas situaciones, y Jesús tan sabio que habló entonces del corazón, porque creo que ahí viene la raíz de cualquier circunstancia que se ve en la superficie por las cuales se puede llegar una pareja a divorciar. Y es como dar en el clavo, ¿verdad? Sí. Y si uno quiere tener una buena consejería, hágalo así, ¿verdad? Recuerdo que un Cita para Dos, Isaac, teníamos un invitado ahí especial y empezó el Cita para Dos diciendo la siguiente frase: qué tan bonito es vivir con usted, ¿verdad?
es bonito ser su esposo, es bonito ser su esposa, ¿verdad? Y ahí tiró a la yugular, ¿verdad? Pero dio en el punto, ¿verdad? Claro. Porque él se pudo haber puesto ahí, ¿verdad? 10 técnicas para salvar su matrimonio. No, da en el clavo, ¿verdad? ¿Será que sos vos el que lo está arruinando, verdad? Sí. Revise su corazón. Cuando nosotros a veces tenemos una consejería, ¿verdad? Y al principio, en las primeras sesiones, es normal donde tanto él como ella pues empiecen a defender su punto. Vea, claro. Yo me siento mal, y eso es algo normal. Pero llega un momento, ¿verdad?, donde uno apunta al corazón. Bueno, ok, ya mencionaste todo lo que te hace el otro o la otra, pero vos, ¿qué estás haciendo vos, claro. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del corazón, yo me pongo a analizar, ¿verdad? Qué difícil es mantener un matrimonio con una persona que tiene el corazón duro, ¿verdad? Sí. No se puede caminar con una persona que tiene el corazón duro. No se puede ser equipo, no se puede conciliar, el corazón duro solo piensa en sí mismo, el corazón duro lastima, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene y apunta de eso, sabe lo difícil que es para una persona continuar con un matrimonio si alguien tiene el corazón duro. Y no se necesitan 2 corazones duros, se necesita solamente uno, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez lo primero que tenemos que pensar es, creo yo, quitarnos como culpabilidades que puedan venir a causa de nuestra fe y apuntar primero a nuestro corazón, sabiendo que Dios nos ama y lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y entonces comenzar a apuntar hacia adentro, ¿verdad? Muchas de las cosas que suceden, Marco, como decís ahorita, es que sí hay corazones endurecidos, pero casi siempre la pareja dice el que tiene el corazón endurecido es el otro, ¿verdad? Exacto. Y cuesta muchísimo ver, ¿verdad? Ok, tal vez se da mucho. A mí me ha pasado mucho que hablo con parejas y es que asumen cosas. Asumen lo que el otro está pensando. No tuve la comunicación necesaria, no nos hemos sentado a conversar de manera profunda. Hay temas sin resolver sumamente graves, ¿verdad? Hace un tiempo atendí una situación con una pareja que terminaron pues lamentablemente divorciándose y tuve la oportunidad de casarlos a ellos y cuando los llego a atender como 11 meses después, el tema que ellos estaban enfrentando era de índole sexual, y el tema es que es muy profundo y obviamente no es la intención exponer sus temas personales, pero básicamente algo que habían enfrentado el primer mes de su matrimonio no lo habían logrado resolver. Y llegando al año, esa situación hizo que su vida sexual como matrimonio se golpeara tanto y no lograron resolverlo. Y era algo que era 100% trabajable, digamos, se podía resolver, pero como no pudieron tener esa comunicación, o hubo temas de por medio de orgullo, de autoestima, lo dejaron ser. Fue siendo una bola de nieve y al año pues se terminan divorciando. Y sí, muchas veces es eso, es comunicación, es esa capacidad de encontrar en el matrimonio un lugar seguro para hablar lo que tengo que hablar de manera directa, de manera honesta, como decías vos, qué cosas son las que puedo apuntar a mí mismo y intentar trabajar, ¿verdad? Claro, y eso es súper interesante, Isaac, porque también la mayoría de personas se llegan a divorciar en los primeros años de matrimonio, ¿verdad? Y se nos olvida que hay un proceso de ensamblaje, ¿verdad? Todo momento, ¿verdad? Cuando nos casamos, ¿verdad? Y yo siempre pongo el ejemplo de las bisagras de una puerta, ¿verdad? Cuando nosotros soltamos las bisagras de una puerta y queremos volver a montarla, tenemos que levantar la puerta, ¿verdad? Y es cansado, y entonces hay que como que buscar, ¿verdad? Ensamblar, pero en ese proceso de ensamble, ¿verdad? Muchas veces se golpea, ¿verdad? Pegan una con otra, ¿verdad? Hasta que llega el momento donde se ensamblan, ¿verdad? Sí. Pero muchos pues abandonan la misión claro. Precisamente en esa primera temporada, ¿verdad? Que es de ensamblaje, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que tal vez deberían preguntarse las personas antes de llegar a divorciarse, ¿verdad? La primera, la que hablábamos, ¿verdad? Es bonito vivir conmigo, ¿verdad? ¿Será que soy yo el problema? Otra... He hablado, como lo que decías, he hablado abiertamente y de forma adecuada sobre lo que me está molestando, ¿verdad? De veras ya lo hablamos o no hemos pasado del reclamo, de veras que ya nos sentamos a dialogar, a expresarle lo que me hace sentir, ¿verdad? Cómo me estoy sintiendo en medio de la relación. Muchas parejas que se divorcian nunca se dieron la oportunidad de hablar
como tenían que hablar, ¿verdad? Creen que la conversación fue la pelea terrible que tuvieron y eso no fue conversación. Exacto. Fue una discusión enorme, se pelearon, se dijeron cosas que duelen, que hieren, pero no tuvieron una conversación buscando un objetivo en común, ¿verdad? Correcto. Otra de las cosas que deberían las personas preguntarse antes de tomar la decisión es, ¿ya buscamos suficiente ayuda, verdad? Uy, eso qué rajado. Y pongamos, ¿verdad? Un mínimo, Isaac. Sí. Yo creo que no menos de 5 sesiones, ¿verdad? Se necesitan en serio para tratar un tema tan importante, ¿verdad? Y la gente suele llegar, no, es que fuimos a una cita y no nos sirvió. Ajá, en la primera. O vienen con uno y es como, no, pero yo voy a venir solo yo, porque yo no quiero dar estas cosas frente a él o ella. Y es como, es que no, así no funciona. Tienen que estar los dos juntos, exponerse a esa incomodidad, hablar las cosas. Y como decías, en procesos terapéuticos, ni una, ni dos, ni tres, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta ese compromiso? Sí, pero por lo menos unas 5, ¿verdad? Pienso 5 yo, mínimas para decir, bueno, lo intentamos. Lo intentamos, y estamos ahí en el trabajo, en el proceso. Y a corazón abierto, ¿verdad? Sí. Nada de que voy, ¿verdad? Y de que voy nada más a escuchar y no aplico nada, ¿verdad? A corazón abierto. Otra de las cosas que también deberíamos preguntarnos es, ¿estamos preparados para afrontar los cambios económicos que conlleva un divorcio? ¿Verdad? Porque, Isaac, ese es uno de los temas. Mucha gente se divorcia y no sabe, ¿verdad?, lo que implica en ese momento el cambio económico que van a hacer, no solamente para ellos, sino también para los hijos, ¿verdad? Para los hijos, cambios de colegio que tal vez tenían un estatus, implica separarlos de sus compañeros, sacarlos de clases, ¿verdad? Y muchas cosas económicas que siempre es importante considerar. Otra. Estamos preparados para mitigar los daños que van a sufrir los hijos en el proceso también, ¿verdad? Sí. La separación de los papás suele ser un tema bastante importante. Después de tantos años de trabajar con adolescentes, creo que es una de las causas de crisis más grandes que atiendo en consejería. El divorcio de mis papás, la separación que tienen. Y me he dado cuenta que en sí no es el divorcio, sino el mal manejo de papá y mamá en esos procesos, ¿verdad? Porque muchas veces aguantan más de la cuenta para buscar ayuda, entonces ponen al hijo de por medio, ¿verdad? Y en muchos otros procesos más bien lo ocultan creyendo que los hijos no se dan cuenta cuando los hijos se dan cuenta. Sí, claro. A un niño después de cierta edad, a un adolescente, no le puedes esconder los problemas que tiene en casa porque ya ellos se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, creo que el tema nunca es el divorcio o la separación como tal, sino el manejo que se tiene durante y después del divorcio, lo que llega a tener esos daños, esa afectación. Y sí, como decís vos, nunca, lamentablemente casi nunca se toma en cuenta esas decisiones ahí. ¿Qué siente un niño o un adolescente, verdad, cuando sus papás se están divorciando? Sí. Culpa, puede sentirse responsable, ¿verdad? Si yo hubiera hecho, si yo me hubiera portado mejor, si hubiera sido un mejor hijo, esto no estaría pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que el proceso, ¿verdad?, sea siempre cuidando el corazón de ellos, ¿verdad? En todo momento. Hay mamás, papás, ¿verdad?, que los utilizan, ¿verdad?, para ganar, ¿verdad? Ahora, o como una venganza, ¿verdad? Ahora me vengo y usted no va a ver a sus hijos, ¿verdad? Y es la manera perfecta, ¿verdad?, para tomar venganza. O los agarran como paños de lágrimas también, ¿verdad? O los llegan a convertir en su nueva pareja, ¿verdad? Y qué cuidado hay que tener, ¿verdad? Porque una de las cosas que hay que cuidar es el corazón de los hijos siempre en todo momento. 100%, porque terminan siendo víctimas de las decisiones de sus papás, ¿verdad? Y este proceso llega a afectar muchísimo su entorno educativo, su círculo de amistades, la manera en cómo ellos externan sus emociones. Es normal que no sepan cómo hacerlo, que no sepan cómo manejarlo y producen pues muchas crisis. Y también es un error tratar de mantener y sostener un matrimonio solamente por no dañar, ¿verdad?, el corazón de ellos. Hablaba con un muchacho como de 17 años y él decía, ay, Paz, mejor que se divorcien, ¿verdad? Claro. Ellos creen, ¿verdad?, que viven como una familia, viven en el mismo cuarto, duermen en el mismo cuarto, pero aquí todo el mundo sabe, ¿verdad?, que ya eso se acabó, que ya se terminó. Llevan 10 años de estar separados, pero estar viviendo en la misma casa, ¿verdad? Y más bien eso es más doloroso para mí, decía este joven, ¿verdad? Entonces, qué cuidado hay que tener, ¿verdad? Porque nunca un matrimonio lo que lo sostiene son los hijos. Sí.
Marquix, ¿vos qué considerás? Porque me he topado con parejas que en ese proceso que están atravesando de crisis, de si nos divorciamos o no, que si estamos llevando proceso terapéutico, ¿no? Toman la decisión de separarse físicamente, ¿verdad? No sé qué hacer, pero entonces me voy a ir un tiempo a vivir con mi hermano, con un amigo, con mi papá, con mi mamá. ¿Vos considerás que eso es recomendable, que no es saludable? ¿En qué casos podría funcionar, en qué casos no? Hay algunos casos donde sí es recomendable y hay otros que no, ¿verdad? Cuando una separación es recomendable. Bueno, número uno, cuando es guiada, ¿verdad? Y monitoreada por un terapeuta, ¿verdad? No puede ser así, nos separamos, ¿verdad? Y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Entonces, número uno, tiene que ser guiada. No, me separé para pensar, a ver, exacto, que eso no, ¿verdad? Tiene que ser una separación en función de protección, ¿verdad? La protección, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Que en este momento nos demos un tiempo que no estemos juntos porque el ambiente de la casa está insostenible. Entonces vamos a separarnos, pero en medio de esa separación seguimos yendo a una consejería, seguimos yendo donde un terapeuta. Tiene que tener un plazo también y tiene que considerarse muchísimo también. Por ejemplo, si es un caso de infidelidad y la persona uno la ve que todavía está tambaleándose, que se siente débil, que todavía... La otra persona con la que cometió esa infidelidad anda rondando, ¿verdad? ¿Será que conviene que esa persona en este momento se aparte de su casa, ¿verdad? Sí. Y que tenga esa libertad de solamente estar, ¿verdad? Entonces son cosas que son importantes, ¿verdad? Debe ser guiada, debe tener un plazo, debe tener un sentido, ¿verdad? Como la protección. Y cuando hay una afectación económica que venga a desestabilizar, ¿verdad? Si hay una separación y ya implica que la otra persona también tenga que alquilar un apartamento y demás, ¿verdad? Y eso va a desestabilizar, son temas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? No es solamente separarnos porque sí, ya no pudimos. Y a veces se vuelve un ciclo, claro, ¿verdad? Cada vez que nos enojamos, entonces ahí está mi mamá que me abre las puertas de la casa y fatal, ¿verdad? Qué importante eso, porque estamos hablando de la última opción, digamos, del momento de crisis en el que en definitiva se necesita ese espacio con estos elementos que mencionas, porque la realidad es que el matrimonio nos enseña que los conflictos se resuelven en casa, nos enseña que en medio de las discusiones, los enojos, no es el escape para que el matrimonio esté bien, irme 2 o 3 días donde mi mamá, donde mi papá, no es así. Cuando prometemos amarnos en las buenas y en las malas se refiere a esos momentos también, a que si nos acostamos y estamos ahí, no hemos resuelto temas, bueno, es que es parte del matrimonio, ¿verdad? Hay temas específicos que llevan a, bueno, si ya estamos hablando de divorcio y hay X o Y temas, sí, pues puede ser, pero tratar de que no sea la primera, ni la segunda, ni la tercera opción, ¿verdad? Correcto, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No cualquier persona puede recomendar una separación, ¿verdad? Es como así como la última opción, y coincido con vos, ¿verdad? Los problemas hay que resolverlos y buscar cómo logramos nosotros conciliar estando en la casa y lograr hablar y resolver los problemas. Sí. Hay situaciones, creo yo, Marquix, que tienen como un trabajo en el que cuando es un tema específico se aborda, se abre el corazón, se busca. He topado con parejas que son temas de años, ¿verdad? Que no se resolvieron y que están ahí. Y hace poco daba una consejería, yo le decía, es que están ustedes intentando construir un edificio en un área donde está llena de escombros, claro, y no pueden, necesitan ponerle pausa a esto que ustedes están intentando y tienen que ir a hablar de eso que pasó antes de casarse, tienen que hablar de esa situación de los primeros años porque no lo han resuelto, entonces quieren resolver la mala comunicación de hoy, pero hay resentimientos, hay heridas, hay falta de perdón, ¿verdad? Entonces qué importante lo que hemos venido hablando de cómo cada caso es individual y tienen que ser muy honestos de decir, ay sí, nos estamos separando porque tal y tal cosa está sucediendo y no logramos resolver. No, hay momentos que se requiere una construcción completa, decir, bueno, llevamos 1, 2, 3 años, como decías ahora, casi siempre en las primeras etapas, y esto no está funcionando, entonces hay que ponerle pausa al asunto, cambiar el chip e intentar empezar a construir otra vez desde cero. Correcto. Me venía una frase ahora en la tarde, ¿verdad? Y es que hay divorcios que van sucediendo gota a gota, ¿verdad? Hay divorcios que van sucediendo
a lo largo del tiempo, como una gotita, ¿verdad? Que va cayendo y que va cayendo. Y es precisamente cuando los problemas no se enfrentan, ¿verdad? No sé si a vos te pasa, pero muchas personas, cuando hay un tema sensible, ¿verdad? Yo soy de los que creen de que no necesariamente todos los problemas del matrimonio se van a resolver, ¿verdad? Claro. Hay problemas que van a estar ahí, ¿verdad? Sí. Pero también hay un extremo, ¿verdad? Donde la gente dice, ok, tuvimos cierto problema que casi nos mata, empecemos desde aquí para allá, ¿verdad? Agarremos como con un borrador, una pizarra, sí. ¿Verdad? Y aquí nada ha pasado. ¿Qué es lo que sucede cuando tratamos las cosas así? A los meses se va a repetir. Sí. ¿Verdad? Se va a repetir. ¿Por qué? Porque es como disimular, ¿verdad? Un hueco que hicimos en la pared, como nada más pasándole un poquito de pintura, claro. Pero ahí queda, ¿verdad? Entonces, esa herida no desapareció, la estoy ignorando, pero la herida está, quedó. Sí. Y ahí está, y eso es lo que va deteriorando, y eso es muchas causas de divorcio, de no enfrentar los problemas por miedo, por de veras no ponerle ganas, por no querer afrontar, por no querer escuchar, y muchas veces por no querer tomar responsabilidad de los actos también, ¿verdad? Sí, 100%. Al final son demasiados los panoramas, no podríamos como abordar todas las posibilidades que se enfrentan, pero para vos, Marquix, ¿cuándo entonces, en medio de todo esto que hemos venido hablando, del corazón, de las situaciones del pasado, de las heridas, de una posible separación o no, de lo que la palabra de Dios nos enseña, de la bulla social que hay en medio de todo esto, y a modo de resumen, ¿cuándo vos considerarías entonces que una pareja podría no divorciarse, sino comenzar a hablar de divorcio y comenzar a tenerlo en mente como una opción real? Ok. No cuando estoy carboneado, no cuando la gente me dice déjela o déjelo. Cuando yo vuelvo a ver hacia adentro, hacia la historia, ¿verdad?, que hemos vivido, y yo me doy cuenta que consecuentemente, no una vez, sino que consecuentemente, la constante ha sido falta de respeto, la constante ha sido humillación, la constante ha sido abuso, cuando está en juego mi dignidad, mi integridad física, mi dignidad como persona, como hijo de Dios. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, que leía en un libro muy bueno, que puede ayudar como a las personas un poquito a entender, ¿verdad? Y ponían el siguiente ejemplo. Imagínese que usted va al hospital, en el hospital llega el doctor, ¿verdad? Se le queda viendo, le da un diagnóstico y le dice, vea, usted tiene en una de sus extremidades, tiene un problema que si usted se deja esa extremidad, va a terminar matándolo a usted completamente. Y el doctor le dice... En ese momento recibe la noticia más terrible, nadie, ¿verdad?, está feliz con una noticia así, pero la persona tiene que decidir en ese momento, ¿verdad? Si yo me quedo con esta extremidad, lo que va a suceder es que al final del camino voy a terminar muriendo, claro, ¿verdad? Mis sueños, mi vida, mi integridad física y demás, ¿verdad? Entonces, a veces la persona entra en una resistencia, ¿no? Yo quiero seguir con esta extremidad y yo prefiero, ¿verdad? Sin embargo, el doctor le vuelve a decir, vea, si usted continúa con eso, el resultado va a ser que va a morir. Entonces, yo sé que cada caso es muy particular, pero yo creo que Dios va a preferir la dignidad de una persona, claro, la integridad de una persona, el respeto de una persona, a seguir manteniendo un matrimonio, claro, ¿verdad?, que a fin de cuentas nos va a terminar matando a los dos. Sí, qué rajado y qué importante. Y qué importante filtrarlo, no bajo las voces que escuchamos. Hablábamos en algún momento, Marquix, de cómo hoy en día se da mucho el tema de las relaciones desechables, ¿verdad?, de los matrimonios desechables, en los cuales se nos enseña que donde usted está incómodo, tiene que salir, ¿verdad? Que donde usted no se siente que está alcanzando todo lo que usted debería, todo lo que soñó, váyase de ahí, porque no es ese extremo del que estamos hablando, ¿verdad? No es que el matrimonio tiene que ser un paraíso de amor y felicidad constante, ¿verdad? Porque entonces caemos en el extremo de no crecer por medio del matrimonio. El matrimonio debe de sacar dificultades, debe de sacar chispas, es parte de... Y creo que
hablaba hace poco con un grupo de matrimonios y pensaba, y me gusta a mí pensar, la palabra de Dios nos enseña como el amor nos insta a amarnos a nosotros mismos, o sea, a tener ese amor propio, pero nos enseña también a que el amor tiene que tener esa dosis de amor sacrificial, ¿verdad? Entonces, si en mi matrimonio estoy teniendo un porcentaje súper amplio de puro amor propio y no hay amor sacrificial del que cede, del que aprende en medio de las incomodidades, del que no hace de todos los problemas una crisis, sino que entiende que parte del matrimonio hay una dosis de sacrificio y todo lo quiero 99% de amor propio, hay algo que está mal. Y por el otro lado también, si todo en mi matrimonio es sacrificio, aceptar, como decías ahorita, falta de respeto, insultos, es que ya yo normalicé sus celos, ya yo normalicé su control, ya yo normalicé que me grite, que tire las puertas, él no me agrede a mí, pero sí tira la comida al piso, él esto y lo otro, ¿verdad? Estás teniendo puro amor sacrificial, que ni amor sacrificial es, que en realidad es lamentablemente círculos de agresión, y no estás teniendo amor propio. Entonces creo que el reto es encontrar ese balance adecuado entre amor propio y amor sacrificial. Si no hay amor sacrificial, estoy haciéndome una historia en mi cabeza de lo que el amor no es. Y si no hay amor propio, estoy más bien pasándome al límite de permitir cosas en mi vida que Dios no quiere que permita, ¿verdad? Entonces, qué importante pedirle a Dios esa sabiduría para encontrar el balance entre ambos. Y eso que vos decís, Isaac, que es súper importante, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de gente que entra en el matrimonio no se les ha enseñado qué es amar exactamente, claro, ¿verdad? Entonces llegan con una idea totalmente errónea, ¿verdad? A mí siempre me gusta vacilar con una canción que escuché hace muchos años, ¿verdad? De Alejandro Sanz, que yo amo las canciones de Alejandro Sanz, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Pero un día de estos, hace mucho tiempo me llamó mucho la atención esta canción. Es la canción que dice: ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará si esta noche hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido, verdad? Pero un día, Dave, yo venía en el bus, ¿verdad? Escuchando esa canción y yo digo, pucha, qué chavalo más egoísta, ¿verdad? Está pensando solo en él porque el contexto es que se dejaron, ¿verdad? Entonces, lo que él está valorando es todo lo que la mujer le da, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le hubiera dicho, ¿quién me va a planchar? ¿Quién me va a cocinar? ¿Verdad? ¿Quién me va, verdad? Era todo lo que obtenía, ¿verdad? Pero nunca habló, hey, ser humano, usted me hace falta porque yo la amo, ¿verdad? Entonces, nos quedó debiendo, ¿verdad? Y eso del amor sacrificial es importante. En Efesios la Biblia habla de un estándar de amor, ¿verdad? Que deben tener las parejas, ¿verdad? Y, por ejemplo, al hombre le dice, ¿verdad? Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y qué rajado, ¿verdad? Porque nos pone el listón súper alto, ¿verdad? O sea, no es cualquier vara. Nos dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahí podemos sacar una lista, ¿verdad? Pero lo principal de la manera en cómo Jesús amó a su iglesia es a través del sacrificio, o sea, está dispuesto a dar su vida. Entonces, cuando hablamos de matrimonio y cuando hablamos de divorcio, una buena pregunta que podríamos hacernos es, ¿ya usted amó a ese nivel, verdad? ¿Ya usted se entregó en sacrificio a ese nivel antes de estar pensando en divorcio? Claro, ¿verdad? Porque ese es el estándar y el listón que Dios nos pone, ¿verdad? Sí. Tenemos que abrazar la incomodidad que genera el compartir nuestra vida con otra persona en la que seguramente tenemos muchas cosas en común, pero hay otro montón en que no, y que la construcción matrimonial se basa en cómo encontramos el balance en esto. No es como mi esposa quiere todo ni como yo quiero todo, encontramos un punto en común, un punto intermedio, y para eso se requiere ceder, se requiere humildad, se requiere perdonar, se requiere soltar, ¿verdad? Creo que al final de cuentas esos ingredientes tienen que estar en un matrimonio para que sea saludable, para que sea real, ¿verdad? Y si no hemos pasado por esas etapas de prueba y pensamos que como están llegando ya es un motivo para divorciarme, es como, tu idea o tu expectativa del matrimonio no era la correcta. Entendiendo, repito, todos los puntos que ya hablamos en los que sí es bueno tenerlo como opción, pero sin irnos al extremo, ¿verdad? Para terminar, Marquix, ¿qué consejo le darías a personas que están escuchando, ya sea que están pasando por este momento, por ese proceso, ¿verdad? Muchas veces esto se extiende, no sé vos, pero te he atendido muchas parejas que pasan 6 meses, 8 meses, 1 año, y cuando hablo con ellos a la vuelta en tiempo es como, ahí estamos, ni para adelante ni para atrás, y es como este temor, porque sentimos que no es lo correcto delante de Dios, pero tampoco hemos llevado
llevado proceso y entonces el tiempo pasa, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a ellos para que puedan quitar la traba, el estancamiento de ese proceso? O de personas que están cargando con culpabilidad porque ya se divorciaron, ¿verdad? A nivel general, todos los panoramas que pueda haber. Claro. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es el cierre, ¿verdad?, de una etapa y el inicio de otra etapa, ¿verdad? Entonces, normalmente las personas se sienten muy mal, Isaac, cuando ya han procedido al divorcio, hay mucha culpabilidad, ¿verdad? Entonces, algo que les puede servir mucho es viva su duelo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Vívalo, llore lo que tenga que llorar, busque ayuda profesional. No olvide, ¿verdad?, de que Dios es un Dios de oportunidades. La vida no se acaba con un divorcio, ¿verdad? La vida continúa. Y muchas personas sienten que en ese momento, ¿verdad?, al firmar un divorcio, ya la vida se les acabó, ¿verdad? Necesitan salir un poquito de la burbuja para poder ver que hay algo más ahí, ¿verdad? Pero es necesario vivir el duelo, es necesario afrontarlo, es necesario pedir ayuda. No se meta en una relación inmediatamente, ¿verdad? De ese espacio, de ese tiempo, tómese un añito o más, ¿verdad?, para poder vivir, para poder superar, para poder sanar, ¿verdad? Libérese de la culpa. Siempre en un divorcio no hay solamente una persona mala, ¿verdad? Hay toda una historia donde fuimos los dos, ¿verdad?, que cometimos errores. Y aprenda a diferenciar muchísimo entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que no podemos evitar, pero el sufrimiento es cuando nosotros le añadimos basura a ese dolor. Basura como, uy, si yo hubiera hecho. Uy, me siento culpable, uy, pero es que, ¿verdad? Y venimos a ensuciar ese dolor, ¿verdad? Y a ponerle culpabilidad, a ponerle más cargas, más pesos, ¿verdad? No olvidar que Dios es el Dios que acompaña en los momentos difíciles. Una persona divorciada no es una persona que Dios va a desamparar, ni que ha perdido la salvación, ni nada por el estilo, ¿verdad? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que acompaña, Dios es un Dios que en un momento tan difícil, porque dicen que el vivir un divorcio es como vivir la pérdida de un ser amado. Claro. ¿Verdad? Entonces buscar ayuda y buscar ayuda profesional si es necesario. Sí, súper. Muchas gracias, Mark Hicks. No, gracias. Creo que al final de cuentas ningún camino va a ser bonito. Eso me gusta siempre recordarlo en consejería. Hay decisiones en las que ningún camino va a ser bonito. Ningún camino va a ser que te traiga en ese momento de crisis la salida rápida y fácil. Si te llegas a divorciar, va a ser rudo, va a ser difícil, va a ser retador, vas a llorar. Si no te divorcias y seguís viviendo eso, tal vez igual va a ser rudo, va a ser retador, va a ser difícil. Si ambos toman el camino de restaurar la relación, va a ser duro, va a ser difícil porque requiere una transformación de nuestro corazón y nuestra alma que no es sencilla. Así que ningún camino es bonito. Creemos en que Dios es un Dios que restaura. He visto matrimonios al borde del divorcio por crisis enormes y de la mano de Dios han restaurado sus vidas. Y creo que es posible, independientemente de lo que estamos viviendo, si ambos tienen ese corazón y esa apertura a Dios. Así como también me ha tocado personalmente casar parejas, llevar procesos con ellos en los que vinieron a sus citas, hicieron todo y al final no se logró. Y un par de años después, casar nuevamente a esa persona que se divorció y verlos de frente y decir, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Lo intentaron, no se logró. Y aquí está Dios dándole una segunda oportunidad y teniendo la oportunidad de yo casarlos nuevamente, creyendo, por supuesto, que siempre que casamos va a ser para una vez. Nunca casamos pensando que vamos a volver a casar. Correcto. Pero si se da, es el Dios también que se da segundas oportunidades. Y qué chiva pues poder como casa, el centro, tener esta apertura y a estar abiertos a las realidades que enfrentamos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Muchas gracias, Mark Hicks, por acompañarnos, más bien, por abrir este tema. De más está decir que, por supuesto, el pastor Marco, mi persona, todo el equipo de pastores, estamos para apoyarles, para servirles, independientemente de lo que están atravesando en este proceso que estás pasando en pareja, con todo el gusto en lo que nosotros podamos apoyar, ahí estamos, y creyendo que Dios en medio nuestro nos guía a tomar esas mejores
mejores decisiones. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. Gracias a vos y gracias a todos los que escucharon este episodio. Ojalá que puedan compartirlo con otras personas, ya sea que están pasando por esto o que necesiten escucharlo también para ser libres de culpabilidad, de comentarios del entorno, ¿verdad? Y que Dios pueda hablarnos y ayudarnos a sanar y a vivir nuestra fe de una manera en que no andemos llevando cargas que no tengamos que llevar. Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, como todos los jueves, un episodio más del podcast Desde la Raíz. Chao, chao.